¿Te has preguntado cuál es la física detrás de los columpios? Los columpios son péndulos y en esta clase vamos a ver el movimiento pendular simple, una clase de Ronald Pérez y Laura Vélez Burgos. Vamos a ello. Antes de entrar en el tema, vamos a hablar los saberes previos del estudiante. Vamos a comenzar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Los estudiantes tienen que seleccionar un concepto y relacionarlo con su respectiva definición. En este caso, oscilación sería el movimiento alternativo de un lado para otro de un cuerpo que está colgado o apoyado en un solo punto. ¿Ven? Respuesta correcta. Ahora periodo. ¿Qué sería periodo? Bueno, el periodo sería la cantidad de tiempo que tarda un ciclo completo de movimiento. Y así sucesivamente hasta que terminen de relacionar todos los conceptos con sus respectivas definiciones. Hola, un cordial saludo muchachos. Tal como me había presentado mi compañera Laura, mi nombre es Ronald Pérez y junto a ustedes pues vamos a empezar a indagar acerca de la teoría del movimiento del péndulo simple. Para esto muchachos voy a necesitar que presten mucha atención y a su vez vayan imaginando las situaciones que les voy a ir presentando. Vamos a pensar que esa línea que está allí es el techo que está sobre nuestras cabezas. Vamos a colgar un cáncamo y en el cáncamo vamos a colocar una cuerda. En el extremo de la cuerda vamos a colocar una pelota y la pelota vamos a balancearla hacia la derecha y vamos a soltarla. Si fijamos que empieza a formarse un movimiento pendular. Pero para poder hacer el estudio físico de este fenómeno natural, debemos primero definir la variable que está en juego. Vamos a decir que la pelota tiene una masa m, que estamos frente a una longitud L de la cuerda y que con respecto a la posición original se está formando un ángulo θ. Sobre la pelota se están ejerciendo varias fuerzas. Una es el peso. Otra es la tensión de la cuerda, que evita que la pelota caiga al suelo directamente. Inversamente proporcional a la tensión de la cuerda hay una fuerza F1. Y recordemos que cuando la pelota estaba en equilibrio, el peso estaba guiando la pelota hacia abajo y la tensión de la cuerda la mantenía en reposo. Pero hay una fuerza recuperadora. Cuando la pelota está en un punto alto, ella tiende a regresar a su estado inicial. Esa fuerza, si nosotros trazamos un plano cartesiano, podemos observar que el peso tiene una componente tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Entonces, estamos frente a tres fuerzas: la tensión, la fuerza 1 que es inversamente proporcional a la tensión y la fuerza 2 que se está ejerciendo en el eje horizontal. La tensión no la conocemos, pero sí podemos conocer la fuerza 1, que es una componente vectorial del peso, y la fuerza 2 igualmente es una componente vectorial del peso. Sabemos que el peso es la masa por la gravedad. Ahora vamos a irnos a la segunda ley de Newton para empezar a sumar las fuerzas y mirar qué pasa. Sabemos que la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por la aceleración. Pero ¿qué está pasando en el eje de la Y o en el eje vertical? En el eje vertical la pelota no está teniendo ningún movimiento, porque la cuerda ni se estira ni se encoge. Quiere decir que hay una aceleración cero. Y si hay una aceleración cero, comprobamos que la fuerza 1 es inversamente proporcional a la tensión, pues la aceleración es cero y esta fuerza se anula. Entonces solamente nos queda en campo de estudio la fuerza 2, que es la que está sobre el eje de las X y que está definida en la masa por la gravedad por el seno de θ. Ahora definamos lo que es un periodo. Cuando nosotros estamos frente a un movimiento oscilatorio, decimos que es un movimiento que se repite y sigue la misma trayectoria en ida y vuelta.
nos fijamos que la pelota va de A hasta B, pero regresa nuevamente de B hasta A. A eso se le conoce como ciclo. ¿Qué es el ciclo? Es el tiempo de ida y vuelta. Ida y vuelta. Lo que se conoce también como periodo. Y ese periodo lo podemos establecer de la siguiente manera. 2 por pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Ya para ir entrando en materia y para ir comprendiendo mejor la fórmula, vamos a calcular el periodo de tiempo para un péndulo cuya longitud es de 0.70 metros. Hacemos uso de la fórmula, reemplazamos los valores, cancelamos las unidades de metro, cancelamos una unidad de segundo con la raíz y al final calculamos que el periodo es igual a 1.68 segundos, es decir, 1.68 segundos tarda la pelota de ir de A a B y luego regresar a la posición A. Fácil, ¿cierto? Fácil cuando conocemos la gravedad de la Tierra, que ya experimentalmente y científicamente se ha comprobado que es 9.81 en promedio. Pero ¿cómo haríamos para calcular la gravedad de la Luna? Más aún, ¿cómo haríamos para calcular la gravedad en Júpiter? ¿Creen que es imposible? ¿O para calcular la gravedad de cualquier planeta? Si nos fijamos, se van a dar cuenta que es bastante sencillo, puesto que ya tenemos definido la fórmula para calcular el periodo. De manera experimental podemos calcular la gravedad. De esa fórmula despejamos la gravedad y tenemos que la gravedad sería igual a 4 veces el radio al cuadrado por la longitud entre el tiempo al cuadrado. Usando esta fórmula podemos de manera experimental calcular la gravedad en cualquier planeta. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar un péndulo, vamos a necesitar una cuerda y vamos a necesitar un cronómetro. ¿El cronómetro para qué? Para medir el periodo de tiempo que dura nuestro péndulo de ir a A hasta B y luego regresar. Interesante, ¿cierto? Pues mi compañera Laura a continuación les va a mostrar unos laboratorios donde iremos comprendiendo mejor el movimiento del péndulo y donde pues podrán observar de manera experimental qué variaciones hay cuando aumentamos la longitud, cuando aumentamos la masa. De hecho, en ninguna de las fórmulas que hemos visto, en las fórmulas que hemos hasta ahora conocido, hemos visto que la masa no está involucrada para el periodo, ni para la gravedad, ni para el movimiento del péndulo. En el siguiente laboratorio podremos observar de manera experimental cómo ocurre esto. En este laboratorio vamos a ver de forma mucho más práctica la teoría vista anteriormente. Bueno, aquí tenemos la opción de formar el vector aceleración. Aquí tenemos la forma de ver la energía cinética, la potencial, la térmica y la total. Con esto vamos a medir el periodo de oscilación y aquí tenemos estas variables que son la longitud, que en este caso es 1 metro, la masa de la pesa, que es 0.10 kilogramos, la gravedad, que sería la de la Tierra, y la fricción, que en este caso sería ninguna. Vamos a formar un ángulo de amplitud. Yo escogí 20 grados. Acá se puede ver cómo se forma el vector aceleración. También se puede ver la energía total, que es igual a la energía potencial, porque todavía no se ha lanzado el péndulo, y lo suelto. Acá pueden ver cómo la dirección y la magnitud del vector aceleración va cambiando a medida que va oscilando el péndulo. Y aquí ven que el periodo es de 2.0215 segundos. Ahora vamos a cambiar una de las variables, que en este caso sería la masa. Y vamos a pasar a 1.50 kilogramos y vamos a ver en qué cambia.
escojo exactamente el mismo ángulo y podemos ver que la energía total es mayor a la anterior y la energía potencial, que en este caso sería igual porque todavía no se ha lanzado el péndulo. Vamos a medir el periodo y es exactamente igual al anterior. ¿Qué significa esto? Que la masa no afecta el periodo. Muy bien, ahora vamos a cambiar otra variable. En este caso vamos a cambiar la longitud de la cuerda. Acá era 1 metro, vamos a dejarlo en medio metro. Escogemos el mismo ángulo de amplitud y lo soltamos. Acá pueden ver que parece mucho más rápida la oscilación y efectivamente lo es. Ahora es de 1.429 segundos y esto significa que a mayor longitud, mayor el periodo, es decir, es mucha más lenta la oscilación y a menor longitud es mucho menor el periodo, es decir, que es mucho más rápida la oscilación. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar otra variable y vamos a cambiar el de la gravedad y vamos a viajar de la Tierra a la Luna, que tiene una gravedad de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Escogemos la misma amplitud, ahí podemos ver que el vector aceleración es de una magnitud menor y soltamos. Se ve mucho más lenta la oscilación, ¿cierto? Vamos a medirla. 3.5174 segundos. Así que efectivamente es mucho más lenta. Ahora vamos a cambiar la gravedad y la vamos a aumentar. Así que vamos a viajar a Júpiter, que tiene una gravedad de 24.79 metros sobre segundo al cuadrado. Escogemos la misma amplitud. Miren que la magnitud del vector aceleración es mucho mayor, incluso que la de la Tierra. Y la energía total también es mucho mayor. Ahora vamos a soltarlo y miren, es mucho más rápido, ¿no? Y pueden observar acá que la energía total se conserva, pero a medida que va oscilando va cambiando de cinética a potencial, porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Ahora vamos a medir el periodo para ver cuánto es. 0.8992 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor gravedad es menor el periodo. Quiere decir que es mucho más rápida la oscilación. Y a menor gravedad, mucho mayor el periodo, es decir, es mucha más lenta la oscilación. Ahora vamos a cambiar otra vez la gravedad a la de la Tierra y vamos a mirar cómo funciona la oscilación cuando hay fricción. Aquí podemos ver que la oscilación va decreciendo hasta que va tornando a reposo. Esto quiere decir que el factor del aire hace que otra vez vuelva a su posición original muy rápidamente el péndulo. Es por esto que en condiciones en las que no hay aire, o sea, no hay fricción, entonces el péndulo puede quedarse oscilando en el mismo ángulo una y otra vez. Y también podemos ver que también se genera el factor de la energía térmica. Muy bien.
Esto fue todo, vamos a pasar al segundo laboratorio. Bueno, para este laboratorio nos vamos a divertir un poco. Lo que vamos a hacer es mezclar el movimiento pendular con el arte. ¿Cómo? Bueno, ya les voy a mostrar. Vamos a construir un péndulo dibujante. Para ello necesitaríamos cáñamo, una candela, pintura acrílica, un alicate, una aguja caponera, tijeras, metro, cartulina negra y una botella de plástico recortada de forma que quede como un embudo. Vamos a empezar.
Amarramos una cuerda de forma horizontal, puede ser a una tabla o puede ser a, por ejemplo, yo lo hice en el techo y que quede colgando en forma de U. Y finalmente colgamos ese hilo a la parte de arriba y ponemos la cartulina negra en la mesa. Entonces ahora vamos a echar la pintura acrílica licuada con un poquito de agua. Echamos una, otra y la mancha. Ahora entonces lo que vamos a hacer es que vamos a inclinar esto y lo vamos a hacer así. Como pueden observar, va formando unas curvas que se van cerrando a medida que se va acercando al eje el péndulo. Como podemos ver, esa fue la figura que formó. Ahora, miremos lo que mide el péndulo de esta punta hasta allá arriba. En realidad son 1.90 metros. Y miremos cuánto mide de esta punta hasta este punto de aquí. En realidad, este péndulo funciona con dos cuerdas, esta que mide 1.90 y la que mide 0.90, ¿cierto? Y entonces esta representaría como el movimiento en el eje X y la más pequeña en el eje Y. Y es esa proporción con ese movimiento de esos dos ejes perpendiculares que determina cuál va a ser la figura que va a formar el péndulo cuando vaya oscilando. Y dependiendo de esa proporción que dé, vamos a tener una figura diferente. Así que los animo a probar con distintas alturas, de distintas proporciones,
para ver qué tantas figuras diferentes podemos formar con ese péndulo. Gracias Laura por esa explicación. De manera muy práctica nos has mostrado las variaciones que ocurren al manipular a variables de longitud, masa, gravedad y fricción. A continuación, muchachos, les propongo un ejercicio basado en hechos reales. Observemos la siguiente situación. Hay una grúa que se desplaza por una carretera y que choca con un árbol. Repitamos la situación. Observemos el gancho de la grúa. Al chocar, el carro se detiene abruptamente y el gancho que venía viajando a una velocidad constante o que venía viajando a la misma velocidad de la grúa, al chocar de golpe, pues ella tiende a mantener el movimiento que traía y por eso ocurre este movimiento. Entonces, teniendo en cuenta esto, primero se pide hallar la fuerza con la que chocó la grúa, teniendo en cuenta que el gancho se elevó a un ángulo máximo de 20 grados y que ese gancho tiene una masa de 25 kilogramos. Ahora, algún observador se dio cuenta que el gancho tenía un periodo de 2.5 segundos. Entonces, a alguien se le ocurrió preguntar cuál era la longitud a la que venía colgado el gancho. Solución. Vamos a trasladar el movimiento del gancho a un plano cartesiano. Establecemos las fuerzas que están actuando sobre el gancho. Primero está la tensión de la cuerda que sostiene el gancho. Como habíamos visto inicialmente, en la teoría hay una fuerza F1 que es contraria a la tensión. Y hay otra fuerza que está en el eje horizontal, hay otra fuerza que está en el eje horizontal y que es la que hace que el gancho tenga el movimiento de vaivén. Antes del choque el gancho estaba en reposo, pero viajaba a la misma velocidad de la grúa. La fuerza del impacto lo hizo elevar hasta alcanzar una elevación máxima y luego regresa haciendo un movimiento pendular. Por tanto, la fuerza 2 con la que regresará el gancho, y es la fuerza 2 en la que está sobre el eje horizontal, es la misma fuerza con la que impactó la grúa, pero en sentido contrario. Entonces, ya sabemos que las fuerzas que hay en el eje vertical son iguales a 0, porque el gancho no se movía hacia arriba y hacia abajo, solamente tenía un movimiento horizontal. Entonces, vamos a calcular la fuerza 2. Esa fuerza 2 está definida en la masa por la gravedad por el seno de teta. Reemplazamos los valores. 25 kilogramos es la masa del gancho, 9.81 es la gravedad y el ángulo de elevación es 20 grados. Reemplazando los valores nos da que tenemos una fuerza de menos 83.80 newton. Es decir, esa fuerza es la fuerza de la recuperación. Por tanto, la fuerza inicial es opuesta a esta, obteniendo así que la fuerza del choque fue de 83.80 newton. Ahora bien, nos hace falta establecer cuál es la longitud. Si ya nosotros tenemos la fórmula del periodo, lo que debemos hacer es despejar esa longitud que ahora se ubica como nuestra incógnita. Al despejar tenemos que la longitud es igual al periodo al cuadrado por la gravedad entre 4 veces pi al cuadrado. Si reemplazamos los valores, elevamos al cuadrado el periodo, cancelamos las unidades de tiempo que son comunes y al final nos da que la longitud es de 1.55 metros. Bueno muchachos, espero que hayamos aprendido algo respecto al movimiento pendular. Hasta la próxima.